parte de Dios. Oye, dice por acá nuestro hermano Jason David, tremenda frase, mi paz es muy cierta. Poderosa enseñanza, Brenda Díaz. Oye, vamos a estar hablando bajo el título ¿Cómo recibir una palabra de Dios? Ay, Dios mío, esto se va a poner tremendo. Esto se va a poner tremendo. Yo no sé, pero el Señor me hablaba en esta mañana que usted se ha vuelto un oidor. Usted se ha vuelto un catador de palabras. Pero el problema muchas veces, ¿por qué la palabra del Señor no trae, escuche bien, no trae un cumplimiento? Y hoy quiero hablarte sobre este título, ¿Cómo recibir una palabra de Dios? El problema es que hay gente que le han dado miles y miles de palabras. Hay personas que durante el tiempo han escuchado muchas palabras. Han escuchado muchas palabras. Pero hay algo que se vuelven escuchas, pero no la han recibido. Por eso hay palabras que no han sido manifestadas porque hay gente que no las ha recibido. Y el problema muchas veces está que el que no recibe la palabra no se le puede manifestar. El Señor me hablaba en esta mañana y me decía, hay gente que ha escuchado mucho hablar de mí, que ha escuchado mucho mis promesas, que ha escuchado muchas cosas, pero no las ha aceptado. Bendito sea el nombre del Señor. Y por eso, escúchame bien, por eso, hoy en día son personas que están viviendo una vida de tragedia, una vida de crisis, una vida de situaciones duras. Porque te oíste, escucha, te convertiste en un oidor, pero escucha, no te has convertido en un hacedor. Cuando no hay acción en medio de la palabra, esa palabra está muerta. Esa palabra está muerta. Por eso el Señor me hablaba en esta mañana, ¿cómo recibir una palabra de Dios? ¿Cómo recibir una palabra de parte de Dios? La Biblia me enseña que el Dios que le servimos es un Dios que constantemente está hablando. Es un Dios que todos los días nos habla. Y nos habla de diferentes maneras. Y nos habla de diferentes formas. Pero el problema está no en que Dios hable. El problema está en el que usted agarre cada palabra, se apodere de cada palabra. Comience a, escuche bien, comience a introducir cada palabra de parte de Dios en su vida. Por ahí es donde comienza a haber un verdadero cambio, una verdadera transformación. ¿Sabe? Hay gente que durante mucho tiempo han escuchado palabras y tienen una cantidad de promesas acumuladas, amontonadas, que no han podido ver el resultado. Pero el problema está de que te volviste un escuchador, más no un hacedor. Amasanda, alaba. Oye, esto está muy fuerte aquí. Te volviste un escuchador, más no un hacedor. Y en esta mañana yo quiero enseñarte ciertos principios, aleluya, que te van a ayudar para que veas que cada palabra que Dios ha decretado comienza a tener cumplimiento en la existencia. Está bien, la gente cree que por decir amén y por decir gloria a Dios ya aceptaste la palabra. No, Señor. Hay gente que te ha soltado palabra y esa palabra tú no la has aceptado. ¿Y sabes cuándo aceptas tú la palabra? Escucha bien. ¿Cuándo aceptas tú la palabra? Tú aceptas la palabra cuando no solamente dices gloria a Dios ni amén, sino cuando tú verdaderamente caminas en pro de la palabra. Esto está que arde, Dios mío. Y hoy quiero hablarte de eso. Déjame yo acercar un poquitico aquí la cámara. Hoy quiero hablarte de eso. Aleluya. ¿Cuántos creen que Dios va a hablar hoy? La gente, cuando uno comienza a moverse, cuando uno comienza a predicar de esta manera, hay mucha gente que se va, que emigra porque dice, esto va a dar duro hoy. No, porque es que esa es la palabra que te transforma, es la palabra que te cambia, es la palabra que trae cambio a la existencia. Quiero que le prestes atención a lo que quiero leerte. Acompáñame ahí poderosamente en tu Biblia, en el libro en el libro de Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículo 15 en adelante. Quiero que me prestes atención a esto. Dice la palabra del Señor de esta manera, bajo la autoridad del Padre, del Hijo y la convicción del Espíritu Santo. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a todos estos? Le respondió Simón: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: apacienta mis ovejas.
escucha, volviendo a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tu mano y te ceñirás otro, y te llevarán a donde no quieres. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Hoy, ¿cómo recibir la palabra de Dios? Lo primero que usted tiene que saber cuando una palabra viene direccionada por Dios, porque hay diferentes clases de palabras. Está la palabra de los hombres y está la palabra de Dios. Escucha bien, está la palabra de los hombres, que muchas veces los hombres sueltan palabras, pero no quiere decir que porque un hombre esté profetizando o decretando algo, viene de parte de Dios. Yo quiero dejar cosas claras respecto al contexto de lo que te estoy hablando, porque a veces tenemos una mala interpretación y a veces creemos que todo lo que sale de la boca de un hombre, creemos que es de Dios. Y donde la palabra de Dios, la palabra que nunca, escuche bien, que nunca se equivoca, que nunca, aleluya, la que siempre permanece, es la palabra viva, que es el verbo. ¿Y cuál es el verbo? El verbo, la palabra de Dios, la Biblia. Es la palabra más certera, es la palabra que nunca se va a equivocar. Y ahí está la palabra de Dios escrita. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí miramos algo interesante y poderoso, que el mismo Dios estaba hablando, el mismo Jesús estaba hablando con Pedro. Pero hay gente que no ha entendido que para poder tú saber cuándo viene la palabra de parte de Dios, la palabra de Dios que viene de parte de Dios te confronta. Y hay gente que no le gusta que la palabra los confronte, que no le gusta que la palabra le diga lo que está mal, que no le gusta que la palabra le hable o le meta el dedo sobre la herida. Porque Dios no viene a ponerte paños, Dios viene a transformarte, a cambiarte, a sanarte. Y Dios necesita confrontar las áreas de tu vida que tú sabes que no están bien. Hay áreas por las cuales tú muchas veces te has regido. Hay cosas que estás haciendo que no están bien. Y lo primero que Dios se da cuenta, espérame bien, aleluya, que Jesús se da de cuenta, era que Pedro decía que lo amaba. ¿Sabe? A veces somos fácil para hablar de boca, somos fácil para decir y soltar palabras, pero nuestros actos dicen lo contrario. Por eso yo siempre soy de los que digo que si el cristiano no conecta, escucha bien, no conecta la boca con su cuerpo, no puede haber transformación. Por eso escúchame bien, que tu cuerpo manifieste lo que tu boca predica. Porque los frutos son la evidencia de que verdaderamente Dios está contigo. La Biblia nos enseña que por los frutos los conoceréis. Y hoy en día estamos viendo mucha gente que hablan una cosa pero muestran otra. Amasanda, lava. Oye, ya me estoy como calentando aquí. Dios mío. Yo dije que hoy iba a mantenerme quietecito porque estoy aquí sabroso con ustedes. Pero es que esta palabra está bien fuerte. Lo primero que tienes que saber es que la palabra te tiene que confrontar. Y cuando la palabra te confronta, tú tienes que tomar una decisión, si la aceptas o la desechas. ¿Sabes cuál es el problema? Que hoy se está sembrando palabras por diferentes lugares. Por la radio, por la televisión, por las iglesias presenciales, semipresenciales, aleluya. Por todos sitios se está sembrando palabra. Pero el problema está de que te has volvido un oidor pero poco hacedor. Porque muchas de las palabras que te dan no las aceptas. Hoy en día nosotros somos como los niños mimados. Pregúnteme, pastor, ¿cómo así como los niños mimados? Pregúnteme, ¿cómo así que los niños mimados? Te voy a responder. Si me preguntas, te respondo. Aleluya. Muchos cristianos son como los niños mimados. Pregúnteme ahí. ¿Y cómo son los niños mimados, pastor? Oye, ya te voy a responder. Oye, se ve la gente, Dios mío. ¿Qué pasó? Si apenas estoy calentando.
Aleluya. Oye, no. Ay, santo. ¿Y cómo son los niños mimados? Te lo voy a soltar ahorita. Los niños mimados son la clase de personas que cuando le ponen el alimento, ellos se comen lo que les gusta y desechan lo que no les quieren. Así somos nosotros los cristianos, que solamente aceptamos las palabras de bendición, pero no aceptamos las palabras de corrección. Mabasamba, alaba. Se le ve aquí, alaba quenda, alaba soja. Entonces, por eso hoy en día la gente está como tiene, escucha bien, como tiene un mundo de información, acepta lo que ellos creen que necesitan, mas no lo que Dios quiere para su vida. Por ejemplo, si tú ves a un niño no le gusta comer legumbres, a un niño no le gustan ciertas cosas, pero frítale algo, ponle algo, un pollo frito, algo así, ponle mecato, y tú lo ves que eso sí. Y eso es lo que muchas veces está pasando hoy con el evangelio de este tiempo. Se está viviendo un evangelio de mediocridad. Se está viviendo un evangelio de falsedad, donde la gente todavía quiere que le den, escucha bien, que le den leche en lugar de comer comida sólida. Por eso es que tu vida no ha cambiado. Por eso es que cuando Dios comienza a confrontarse en tu vida, entonces vas a tener vacíos, porque te hacen falta ciertos alimentos que te van a llevar a la transformación. ¿Sabe? El Señor me hablaba en esta mañana y me decía, hay muchos que son oidores pero son poco hacedores. Jesús tiene que confrontar a Pedro y le hace una pregunta esencial. Pedro, ¿me amas más que a todo esto? Cuando Jesús le dice a Pedro, me amas más que a todo esto, no se refería a los demás apóstoles, se refería a los peces que él había pescado. Porque por los peces había dejado el llamado, por los peces había abandonado la asignación, por los peces había dejado lo que Dios le había entregado. ¿Sabes qué es lo más tremendo de esto? Tú que dices que amas a Dios, tú que dices que le sirves a Dios, tú que dices, escúchame bien, que buscas a Dios de todo corazón, ¿por qué dejas las cosas de Dios tiradas y te vas detrás de un trabajo? Te vas detrás de otras cosas. Pocos amén, poco gloria a Dios. Se bueno la gente. ¿Dónde está la gente ahí? De nada sirven las palabras si no hay hechos concretos. De nada sirven las palabras si a la verdad usted no está caminando en la dirección donde Dios lo llamó. Por eso las palabras tienen que estar sujetas, amarradas a nuestro comportamiento. Por eso me gusta lo que Jesús le dice, Pedro, me ama más que a todo esto. Se estaba refiriendo a los peces, porque a causa de los peces él había dejado el llamado. Él le dijo a los apóstoles, a la verdad que ya esto se acabó, yo me voy. Ustedes verán qué van a hacer. Y se va Pedro. Pero detrás de Pedro, como tenía un llamado, como tenía una asignación, como fue llamado por Dios, entonces la gente le seguía. Y con él se fueron muchas personas. Y en medio de eso, Pedro estaba pescando. Pero lo que más me impacta era que Pedro se quitó la vestidura de sacerdote, se quitó el cinto, se quitó la túnica y se puso a pescar desnudo. Pero cuando ve a Jesús, lo primero que hace es que se tira al agua. Esto tiene un simbolismo. Vuelve y se amarra, vuelve y se ciñe, pero Jesús viene y lo confronta. Lo primero que tenemos que hacer es que la palabra de Dios te va a confrontar. Porque la palabra de Dios no solamente se basa de carro, beca, casa. La palabra de Dios se basa de cambio y transformación. La palabra de Dios se basa, escúchame bien, en el crecimiento y madurez. La palabra de Dios trae todo esto a la existencia. Pero la gente que no acepta la palabra de corrección tampoco puede aceptar los beneficios de la bendición. Porque hay gente que quiere beneficios pero no quiere aceptar el proceso para que los beneficios lleguen. Oye, ¿dónde están los amenes? Oye, se fueron los amenes aquí. Oye, hay alguien aquí con vida. Así como la palabra trae beneficios para tu vida, también trae corrección para tu vida. Y así como yo acepto que Dios me va a bendecir, que Dios me va a prosperar, que Dios me va a levantar, que Dios va a hacer cosas grandes y extraordinarias conmigo, también tengo que aceptar las correcciones de Dios. Porque la Biblia me enseña un principio fundamental, que el padre que ama a su hijo lo corrige. Por eso es que muchas veces la gente
no ha aprendido. Hay gente que vive emocionalista. Por eso es que si la palabra no cae en la tierra que tiene que caer, hay gente que parte de la palabra la aceptaron en su carne. Se emocionaste, pero esa palabra no trascendió a tu espíritu. Recordándote que la palabra que Dios predica, la palabra que sale de la boca de Dios, no es una palabra carnal, es una palabra espiritual. Y la única manera que esta palabra se simiente en la vida de alguien es cuando se acepta en el espíritu. Y ese es el primer punto, aceptar la palabra en el espíritu. Ahora, pastor, ¿y cómo acepto la palabra en el espíritu? Cuando la palabra que Dios está hablando la tomo con fe. Escucha, la primera manera de poder aceptar la palabra en el espíritu es cuando la palabra que sale de la boca del hombre de Dios, que es puesta por Dios, tú la tomas a través de la fe. Cuando tú la dimensionas a través de la fe, hay un bendito problema que muchas veces nosotros no hemos dimensionado con la palabra. Y cuando tú no dimensionas con la palabra, entonces esa palabra es como si cayese en el camino. Que esa palabra, escúchame bien, tarde que temprano llegarán las aves y se la comerán. Por eso yo miro la palabra y yo siempre he hablado respecto a esto, que la palabra es la semilla. La palabra es la semilla. Es aquella semilla, escuche bien, que nace del Espíritu de Dios para la vida de los hombres. Es la semilla puesta por el Espíritu Santo. Y cuando esa semilla llega y penetra en la tierra correcta, entonces comienza a dar los frutos del Espíritu. Ahora tú puedes entender esto. Si la palabra se te fue soltada y te emocionaste tanto, porque hay gente que todavía Dios no le ha terminado de hablar y están emocionados, están temblando, están, hablando en lengua, y eso no te deja escuchar con claridad lo que Dios te está hablando. Alguien tiene que decir amén a esto. Porque hay gente dentro del mundo espiritual que para ellos es más importante un toque del Espíritu que la palabra del Espíritu. Esto está muy fuerte hoy, pero esto toca hablarlo. Por eso, la gente que está pendiente de un toque en el Espíritu, ellos caen, ellos tiemblan, ellos se vomitan en el piso, ellos hacen muchas cosas, pero no son transformados. ¿Cuánta gente usted conoce así? Que los Espíritus Santos los tocan, ellos tiemblan, caen y todas las manifestaciones que puedan haber del Espíritu Santo, pero cuando se levantan siguen siendo los mismos. Porque hay gente que se quedó con el toque. Recuérdate que la palabra va ungida, y cuando la palabra sale de la boca del hombre de Dios, va empoderada. Y en el momento lo que hace es que para poder llegar a tu espíritu, tiene que comenzar a penetrar tu cuerpo. Y por eso hay gente que son estremecidas con la palabra. Se estremece, los toca el Espíritu Santo, y se dejan llevar más por el toque, por escuchar, que por escuchar lo que Dios está hablando. Amasanda, alaba aquí, alaba kenda, alaba soja. Oye, esto está fuerte. Dice la Biblia en el libro de Daniel, en el capítulo 10, habla el Señor de esta manera: que cuando Daniel estaba orando, vino un ángel a visitar a Daniel. Escucha esto: vino un ángel a visitar a Daniel, y que fue tan fuerte la presencia de Dios que Daniel cayó a tierra. Wow, a mí esto me impactó y me revolucionó la cabeza. Daniel cayó a tierra, y cuando Daniel cae a tierra, el ángel se postra y lo toca y le dice: levántate, Daniel, y le transmite fuerza para que escuche la palabra. Yo no sé cuánto me están entendiendo esto. El ángel tuvo que intervenir para que Daniel pudiera escuchar la palabra. ¿Sabe cuál es el problema? Que entre la gente que usted ve, que más cae al suelo, que más danza, que más brinca, que más esto, pregúntele después qué te dijo Dios. Y ¿sabe qué dicen?
Porque te dejaste llevar tanto por el mover del Espíritu que no pudiste escuchar la voz del Espíritu. Amasama, Kendalaba. Por eso es que hay gente que anda como Pedro, tratando de hacer enramada cuando ve la transfiguración de Jesús. Cuando Jesús dijo, no, Pedro, es que yo no me transfiguré para que hagas enramada. No. Usted tiene que trascender. Usted no se puede quedar solamente con eso. Está bien que Dios te toque. Está bien que Dios escuche bien, te visite. Está bien que tengas un toque, que sienta la presencia de Dios. Pastor, pero me estoy resistiendo. No, escucha una cosa. Dios sabe cuándo te toca y otra cosa, Dios sabe cuándo te está hablando. Por eso es que hoy en día estamos viendo gente que se mueve más por un toque que por la palabra que Dios está profetizando. Baba, Santa, Lava. Y por eso es que no hay cambio, por eso es que no hay aceptación, por eso es que la palabra muchas veces cae en tierra árida, que no pega, que vienen las aves del cielo y se la comen. Y por eso es que tú dices, pero es que Dios dijo, pero es que tú no la tomaste, tú no la recibiste. Por eso cuando tú recibes una palabra, lo primero que tienes que estar es atento a qué te está hablando Dios. Pastor, pero es que está fuerte la unción. Sí, pero mira que el ángel tuvo que poner a Daniel de pie para que escuchara lo que Dios le quería decir. Hay momentos en el que tú tienes que la Biblia dice que el espíritu del profeta se sujeta al profeta, sujeta al espíritu. Sí, pastor, pero es que yo también sé que es la presencia. Mira, hay momentos en el que Dios me ha tomado de una manera impresionante porque quiere hablar conmigo. Y hay momentos en el que yo me he tenido que sujetar allí, mantenerme para poder escuchar la palabra de Dios. Porque si me dejo llevar por lo que se está moviendo, entonces terminaré al suelo, terminaré llorando, pero no termino escuchando lo que Dios me quería decir. Oye, esto está fuerte, ¿cierto? ¿Qué tal este tema? A ver, escriba algo, por favor. Oye, la gente dejó de decir amén, gloria a Dios. Escuche, por eso le digo, lo primero que usted tiene que saber es que la palabra se recibe en el espíritu, más no en tu carne. Porque la palabra en tu carne no ocasiona efecto. La palabra en tu carne no ocasiona transformación. La palabra en tu carne no ocasiona cambios. Pero cuando la palabra se deposita en el espíritu, entonces reargulle el espíritu, lo pone a caminar derecho y desde ese momento comienza a haber una transformación. Comienza a haber un cambio. Comienza a haber muchas cosas. Por eso deja de estar viviendo de emociones y comienza a, escucha bien, a dejar que la palabra se introduzca en tu espíritu. El problema es que mucha gente no quiere que la palabra se introduzca en el espíritu para que pueda haber un verdadero cumplimiento, para que pueda haber un verdadero desempeño, para que pueda haber un verdadero cambio. Y ahí es donde muchas veces cometemos el error de que dejamos que la palabra caiga en la piedra. Y cuando vienen los momentos de crisis, cuando vienen los momentos duros, cuando vienen los momentos fuertes, lo primero que hace es que esa palabra se muere. Se muere. ¿Cuántas palabras tú tienes que Dios te ha hablado? ¿Cuántas cosas Dios te ha dicho que tú todavía no has cantado? ¿Cuántas cosas el Señor te ha venido hablando? Pero a veces nosotros no podemos entender. Lo segundo que tiene que tener una persona, para que la persona pueda recibir la palabra, tiene que haber disposición. Copia ahí, escriba ahí, disposición. Amén. Disposición. A ver, ¿qué lo pone ahí? Disposición. Para poder recibir la palabra, lo primero que usted tiene que hacer es disponer su cuerpo, su espíritu. Porque si usted no dispone y no hay disposición, tampoco puede haber cumplimiento. Amasando. Oye, alguien tenía que predicar este tema, cierto, pero Dios me cogió a mí hoy. Para que la palabra pueda traer ese cumplimiento, tiene que haber disposición. ¿Sabe cuál es el problema? Que a veces usted, Dios que está hablando y usted está entretenido en otras cosas, le está prestando más atención a lo externo que a lo interno. Tiene que haber disposición. Ese es otro problema que tenemos dentro de nosotros como cristianos, que a veces Dios está hablando y estamos, escúcheme bien, concentrados en otras cosas. A veces la mente de algunos está volando,
A veces la mente de algunos quedó en la casa. A veces la mente de algunos quedó en otros lugares, pero no hay disposición. ¿Sabe qué te está hablando el Señor? Que tiene que haber disposición. ¿Cómo va a ser posible que durante mucho tiempo Dios viene hablándote y soltándote cosas, hablándote cosas, y tú no has podido ver ni tan siquiera la primera parte del cumplimiento de lo que Dios te ha dicho? Porque usted no se dispone, hermano. Usted no se dispone. Hay gente en la iglesia que va a la iglesia, escuche, que no va a escuchar la palabra de Dios, que vas a fregar la vida, que vas a molestar, que vas a, escúcheme bien, a sacar al otro que está concentrado, metido, aleluya, lo vas a sacar. Hay gente que va como cizaña en medio del trigo, mamá. Dirá, pastor, pero es que esto está como muy fuerte. Sí, es que está fuerte porque es una verdad. Cuando usted viene a la casa del Señor, vienes a adorar. Cuando usted viene a la casa de Dios, vienes a meterse. Cuando usted viene a la casa de Dios, vienes a escuchar. Escucha palabra de vida, palabra de reino, palabra de transformación. Usted no viene a entretenerse con nadie. Pero el problema muchas veces está que hay mucha gente que va a la iglesia, va a criticar, va a señalar, va a juzgar, pero no va a escuchar palabra de vida. Están los amenes, Dios mío. Esto está fuerte aquí. Alguien tiene que decir esto. Y si Dios me escogió a mí hoy, gloria a Dios. Pero es una verdad. Tú no sabes que la gente que más molesta dentro de la iglesia, que interrumpe, la gente que más se pasea. Mira, hay gente que va a la iglesia, es a meterse al baño. Que usted lo ve, para un lado, para el otro, para un lado, para el otro. Por un lado, para el otro, por un lado. Vaya al baño. Oye, si usted va a ir para estar metido en el baño de la iglesia, que se metió en el baño de su casa. Y es mucho mejor. Ahí donde le hagan a ir al baño, por cualquier cosa va al baño. Y se está predicando la palabra y no hay reverencia a la palabra del Señor en los altares. No hay reverencia a la palabra de Dios en las iglesias. No hay reverencia a la palabra de Dios, escuchen, en las congregaciones. Porque los mismos cristianos se han prestado para distraerse y distraer a otros en medio de la palabra. Ay, nadie dice nada, nadie dice nada. Ay, se acaban los amenes, se acaban los gloria a Dios. Por eso es que me gusta algo que tiene la iglesia católica, que la iglesia católica no tiene baño. El único que tiene baño es el cura, es en su parroquia, es en su cuestión. Pero dentro de la iglesia católica no hay baño para que la gente no se esté saliendo. Y usted ve a la gente que van a sus 2 horitas ahí de misa, sentaditos, ubicaditos, escuchando atentamente. O sea, y ahí donde mucha gente no ha podido entender. La iglesia de Cristo, los cristianos, nosotros los cristianos, no tenemos nuestro cuerpo educado. Y eso es lo que hoy en día, mientras tú te metes al baño, te perdiste lo que Dios estaba hablando. Y para mí es una falta de respeto. Porque si alguien va a hablar contigo, lo mínimo que tú tienes que hacer es prestarle atención. Ponerle cuidado. Amén. ¿Por qué crees tú que esa palabra no llega a tu vida? ¿Por qué crees tú que esa palabra no se vuelve carne de tu carne y huesos de su hueso? Porque muchas veces estás descuidando lo que Dios está hablando. Ahora sí me entiende. Hay otros que dentro de la iglesia se ponen a jugar con el niño. Hay otros que se distraen viendo a la gente cómo llora, cómo cae, cómo se ríe, cómo esto, cómo lo otro. Y entonces, y pregúntale, bueno, ¿qué habló Dios hoy? A la verdad es que el tema me pareció poderoso, pero no sé qué habló el pastor. Como que el pastor casi no se le entiende. No es que no se le entienda. El problema es que usted está distraído. Préstale atención a lo que Dios está hablando. Préstale atención a lo que Dios está hablando hoy. Por eso es que hay gente que no recibe. Por eso es que hay gente que no es transformada. Por eso es que hay gente que la mentalidad de ellos no ha cambiado. Porque son personas que no le han prestado atención a lo que Dios está hablando. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor en esta mañana. Por eso cuando usted vaya a la casa de Dios, la Biblia dice, acércate más para oír. Jamás ándala. Acércate más para oír que para estar entretenido en cosas que no vale la pena. La gente necesita disposición. Usted tiene que disponerse para poder escuchar la palabra que Dios trae sobre tu vida. Para poder escuchar lo que Dios, aleluya, te quiere hablar. Para poder escuchar lo que Dios te está hablando. Es el segundo punto de esto. ¿Cómo recibir la palabra de Dios? Cuando hay disposición.
¿Cuántos de los que están aquí se disponen a escuchar la voz de Dios? ¿Cuántos de los que están aquí se disponen a escuchar y a entender lo que Dios quiere hablar? En el libro de Isaías, capítulo 55, versículo 10, dice, escuche bien, así como cae del cielo la lluvia y riega la tierra y la hace germinar y producir, Dios da semilla al que siembra y pan al que come. Me gusta la partecita que viene aquí, que es: así será mi palabra. Está hablando Dios. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que va y hace conforme para lo cual ha sido enviada. ¿Sabe cuál es uno de los problemas más tremendos? Que la palabra de Dios no puede volver vacía, pero a veces vuelve vacía. No por Dios, sino por usted. Porque usted no recibe la palabra. Usted no recibe la palabra. Amasanda, alaba aquí, aleve, que. Aleluya. Vamos. Tercer punto. ¿Cómo recibir la palabra? La palabra también se recibe cuando se desea. ¿Y cuando yo deseo la palabra? Cuando se desea insistentemente. Cuando tú mismo la provoques. O sea, qué tristeza me da que hoy en día hay gente cristiana. No estoy hablando de gente mundana, estoy hablando de gente cristiana, de gente que se congrega todos los días, que en el momento de la predicación se quedan dormidos. Oye, qué falta, escuche bien, qué falta de deseo de palabra tienes. Hay gente que la predicación de transformarlo los arrulla. Hay gente que en medio de la predicación están viendo, escuche bien, no ángeles, están viendo ovejas. Vaya, sanda, lava, quima, sole, vende, leve, aquí, alaba, soda. Y hay gente que disfruta en la iglesia, en el momento de la predicación se echa su buena siesta. Y a mí no me venga a decir que usted está cansado. A mí no me venga a decir que usted es esto, porque el problema está en el que usted no lo desea. Escuche, usted no desea la palabra. Y la palabra, para poderse, ejecutar en la vida de alguien, se tiene que desear. A lo que más deseamos, a lo que más tiempo le dedicamos. A lo que más deseamos, a lo que más atención le ponemos. El problema es que usted, cuando entre, mire, usted desea la alabanza. Ahí brinca, ahí salta, ahí mueve las manos, se mueve por un lado, se mueve para el otro. Ahí dice gloria a Dios, pero cuando llega la predicación te quedas dormido. Porque tú no deseas la palabra. La palabra se desea. La palabra se desea insistentemente. Pero si tú no la deseas, lo que te va a ocasionar es sueño. Por eso hay gente que cuando comienza a leer la Biblia le da dolor de cabeza. Porque tú no deseas la palabra. Desea la palabra. Hoy tienes que aprender a desear la palabra. ¿Y cómo deseo la palabra? Cuando tú la anhelas, cuando tú dices, ya viene la predicación, algo tiene Dios para mí, Dios me va a hablar, Dios va a hacer esto conmigo, Dios hoy me va a hablar, Dios me va a decir cualquier cosa. El problema está de que si tú no la deseas, la palabra no llega a donde no la desean. La palabra no se cumple donde no la desean. Pero usted no se da cuenta que hay gente, no sé si digo esto. ¿Ustedes qué me dicen? Digo esto, porque siento que estoy como fuerte, estoy. Aleluya. Pero hay gente que mientras se está predicando, están dormidos. Pero apenas se acaba la predica y se va a ministrar, usted lo ve metido así. Ahí sí te metes. Porque estás buscando una palabra rema, pero no estás buscando una palabra, escuche, un verbo de Dios. Maba. Por eso la Biblia dice, en el principio Él era el verbo. El verbo es la palabra. Estamos hablando de la palabra escrita. Pero tú quieres un rema humano muchas veces. Porque a ti te gusta que Dios te hable. Pero es que la palabra que te transforma no es la que te profetizan, hermano. La palabra que te transforma es la palabra que está escrita, el verbo, la palabra. Amén. Entonces tú tienes que entender eso. Deja de estar viviendo por emociones proféticas. Porque hoy se han vuelto una cantidad de gente emocionalistas, proféticos, que están esperando que el hombre profetice. Y el día que no hubo profecía dentro de la iglesia, ese culto no quedó bueno. Yo
me muevo en lo profético. Yo me he dado cuenta muchas veces que a veces hay gente que lo escucha, hay gente que lo coja a uno, lo rodea a uno y le dice, suéltame una palabra. Profeta, suéltame una palabra. Dios, háblame a través de... Sí, pero es que Dios está hablando todos los días. Y para eso está la Biblia. El problema es que usted no quiere leer la Biblia porque es como te da pereza. Hay una pereza espiritual, una pereza en el pueblo de Dios, que todo quiere que se lo den masticado, que todo quiere que se lo digan. Cuando tú tienes la capacidad de buscar la Biblia y ponerte a escudriñar las escrituras. Amén. Se van los amenes aquí. Pero es una realidad. Es una verdad que alguien tiene que hablártelo, alguien tiene que decirte esto. Necesitamos gente que ame la palabra. Necesitamos gente que la palabra se vuelva carne de su carne. Usted tiene que desear la palabra y desearla como insistentemente. Desea la palabra, desea la Biblia. Así como te pegas al celular a ver memes y andar chismoseando la vida de otro a través de Facebook, así como te metes y le dedicas 2, 3 horas a los memes, a los perfiles, a los muros y a todo lo que se ve en redes, si le dedicas este tiempo a la palabra, tu vida sería diferente. Tu vida sería una persona diferente. Hoy quiero hablarte de parte de Dios, que Dios está hablando todos los días. Todos los días Dios está trayendo una palabra de vida y una palabra de aliento. El problema está de que hay gente que no la recibe, hay gente que la rechaza, hay gente que no le da prioridad a la palabra. Oye, esta es la palabra que Dios me está dando para compartir con cada uno de ustedes, para decirles de parte de Dios que Dios los ama y que Dios tiene cosas planificadas para ustedes. Pero esto va a depender en la manera en que tú agarres cada palabra que Dios te da. No, la palabra no solamente se acepta cuando yo digo amén, gloria a Dios. La palabra se acepta cuando la deseo. Escucha bien, cuando le dedico tiempo. Escucha bien esto. Cuando es aceptada en mi espíritu. Escucha esto. Ahí en la palabra nos damos cuenta que fue aceptado. Usted no se puede volver un oidor, pero solamente si no conviertas en un hacedor. Mira lo que dice Santiago capítulo 1 versículo 22. Dice, sea hacedores de la palabra, no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Ese es el problema que está pasando en este tiempo. Gente oidora que escucha la palabra, estuvo bonita la prédica, pero no le ponen cuidado ni le prestan atención. Y hoy en día la clase de vida que llevan es el resultado de la cantidad de palabras que han recibido. Amasanda, alaba. Usted hoy va a hablar con Dios y le va a decir al Señor, perdóname. A partir de hoy, acepto la palabra que tú traes para mí. Sea de corrección, sea de bendición, sea de exhortación, como quiera. Hoy va a hablarle a Dios y le va a decir, dame la oportunidad para poder escuchar tu palabra con atención, para disponerme a ver el cumplimiento de cada palabra que has soltado sobre mi vida. Dile al Señor, hoy te entrego mi vida y mi corazón. Ayúdame a estar conectado contigo. Ayúdame a estar conectado con tu presencia. Recuerde que les habló su amado pastor y profeta Alexander Palomeque. Que la paz y el amor de Dios esté con cada uno de ustedes. Les bendigo grande y poderosamente. Nos vemos el día de mañana, si Dios lo permite, en nuestro devocional. Tomémonos un tinto cargado y recargado. Aleluya, de bendición y de palabra de vida. Quiero saludarles a todos ustedes y decirles que Dios les ama grande y poderosamente. Mil y mil bendiciones.